Hola amigos de Taller Elena Indumentaria, bienvenidos a una sesión más de costura para todas, reparar, reciclar y recuperar para no tirar. Bienvenidos sean todos en este día, en esta sesión nueva, donde vamos a ver cómo reparar una sudadera. Vamos a ver cómo reducir la talla. Es que ahorita me confundí porque no sé si ya estoy grabando o qué onda, pero vamos a darles un poco de tiempo para que vayan apareciendo. Y pues nada, espero que todos estén muy bien, se encuentren muy bien, vayan conectándose y también vayan sacando las prendas que tengan en casa, que no tengan que tengan algún hoyo, que tengan alguna cosa que ya piensen que es para tirar. Pues no la tiren. Aquí vamos a ver cómo en estas sesiones cómo podemos alargar la vida de nuestras prendas. Como les decía, el día de hoy vamos a ver cómo reducir la talla bueno, no exactamente cómo reducir la talla, vamos a ver cómo reducir el tamaño de una prenda. ¿En qué caso nos sucede esto de reducir las tallas? A veces cuando nos regalan una prenda, cuando compramos ropa de paca o ropa de segunda mano, que vienen luego tallas más grandes, y también nos sucede cuando, por ejemplo, en el merchandising, playeras, sudaderas, que de nuestras series, películas favoritas, o por ejemplo, en el caso que tengo el día de hoy, es una sudadera, esta sudadera, que me compré de una ilustradora que me gusta mucho. Un saludo a Marce, que está conectada. Muchas gracias por estar aquí. El día de hoy vamos a ver cómo reducir una prenda. Entonces, por ejemplo, los ilustradores suelen vendernos playeras y sudaderas muy padres con sus creaciones, pero casi siempre son enormes. Entonces a mí me pasa que pues no me gusta que estén tan grandes, no me gusta usar la ropa tan grande, supongo que a muchos de ustedes tampoco les gusta. Entonces el día de hoy vamos a ver cuáles son las formas, la técnica que yo utilizo para reducir el tamaño. Porque luego así la vemos y le metemos la tijera y de repente ya no nos gusta, incluso así ya con lo que le hicimos. Entonces no solo no la usamos, sino que la tiramos, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿vale? Váyanme diciendo si tienen alguna duda o qué onda, comentario y así, pues aquí las empiezo yo a checar. Alguien también, bueno, no, varias personas me preguntaron en el Instagram y aquí cuáles eran como las técnicas que podíamos utilizar, pero para hacer lo contrario, cómo agrandar una prenda. Hoy vamos a ver cómo reducir una prenda, pero ellos querían saber cómo agrandar una prenda. La sesión de hoy va a ser un poquito más larga de las normales porque vamos a cortar toda la sudadera y la vamos a coser, solo que hoy vamos a coser a máquina, porque si fuéramos a mano pues sería más lento, pero no olviden que ustedes pueden coser a mano todas estas cosas que estamos haciendo aquí hoy. Se van a tardar un poquito más, pero van a poder hacerlo y no van a tener que tirar su prenda. Entonces no olviden, sí lo pueden hacer en casa, pero solo se van a tardar un poquito más si no tienen máquina de coser. Entonces, bueno, regresando a la pregunta que me habían hecho, no es tan sencillo hacer más grande una prenda que cortar una prenda, ¿no? Entonces sí hay que tener una técnica un poquito más avanzada, sobre todo tener la visión de lo que implica aumentar una prenda, saber dónde cortar y dónde meter la tela, en el caso de aumentarla, y sobre todo en qué forma hay que aumentarla, ¿no? O sea, por ejemplo, hace poco yo hice más grande un vestido, pero hay ciertas zonas que no requerían que fuera más grande. Entonces, por ejemplo, en el busto, cortamos, yo les decía que les iba a explicar más o menos cómo iba a ser la onda aquí, para que se dieran una idea. Por ejemplo, lo cortamos en los costados y se abre, inmediatamente se abre. Pero por ejemplo, en la cadera no quiero que sea más grande, solo quiero que sea más grande del busto. Entonces cortamos de los costados, pero no llegamos hasta la cadera, sino que lo dejamos en la cintura.
De ahí se va a hacer una suerte de pinza y entonces lo que tenemos que meter de tela es una forma de triángulo con la cantidad de tela que nosotros necesitamos para que ya no nos apriete, ¿vale? Entonces, más o menos así es como se hacen los aumentos de las prendas, pero siempre va a llevar mucho más trabajo porque hay que pensar en los volúmenes hacia afuera y que no es lo mismo que lo que vamos a hacer ahorita, que es más bien cortar, ¿ok? Bueno, díganme si está bien el sonido, si no está bien el sonido, ustedes me dicen. Entonces, lo que vamos a necesitar hoy, bueno, es nuestra prenda grande. Vamos a necesitar alfileres, vamos a necesitar, bueno, puede ser un corta hilos, pero si no, pues con nuestras tijeras que también vamos a utilizar normales, ¿no? Cinta métrica, esa sí es súper importante, y vamos a utilizar estos gises que vimos la semana pasada que se llaman gredas. Pero si no tienen gredas, pues como les decía, pueden utilizar una pluma, pero solo que lo marquen con mucha discreción para que no se marque tanto. Aunque vamos a pasar por ahí, la tijera siempre se va a notar, ¿no? O sea, como solamente para que sea más limpio. Entonces, en esta ocasión sí vamos a utilizar una regla diferente, que es esta regla, que es una curva. La encuentran en la parisina, es una curva de corte, está muy sencilla de encontrar, es muy fácil de encontrarla. Ah, perfecto, muchas gracias, Marce. Una regla normal, o sea, esta regla únicamente la vamos a utilizar porque vamos a hacer una especie de curva. Ajá. Y esta regla normal, una de 30 centímetros, de que la encuentran en la papelería. Y básicamente eso, bueno, vamos a utilizar agujas e hilo para coser, pero en esta ocasión, como les decía, vamos a utilizar la máquina para que sea más rápido, aunque la sesión sí va a ser un poquito más larga, ¿vale? Entonces, primer paso, yo tengo mi sudadera enorme y no me gusta ni el largo, ni el largo de la sudadera, ni el ancho. Ni tampoco me gustan las mangas porque no me llegan hasta acá. Entonces, ¿qué es lo primero que voy a hacer? Me la voy a poner. Ahorita yo ya sé qué es lo que tengo que cortar. Me la tengo que poner y donde yo considere que ya es el largo que me gusta, entonces ahí le voy a hacer una marca, bueno, voy a marcarlo con un alfiler, le voy a poner un alfiler de marca y voy a tomar la medida con la regla o con la cinta métrica. Eso en cuanto al largo. En cuanto al ancho, voy a tomar lo voy a poner para que lo vean, ejemplificado, tal cual. Nos ponemos nuestra sudadera. Esto lo pueden hacer para suéteres, para playeras y para sudaderas. Para chamarras no, porque a menos de que sean como una especie de sudadera, ¿no? Así como esto, que luego otra es como lo mismo, ¿no? Entonces, yo ya tengo puesta la sudadera y voy a ver qué tanto no me gusta o qué tanto quiero quitarle, ¿no? Entonces yo más o menos por aquí siento que ya está bien, ni me va a apretar, ni va a seguir igual de floja. Entonces voy a poner un alfiler, con mucho cuidado de hacer esto, por favor, no se vayan a picar. Y hasta aquí vamos a poner el alfiler y vamos a marcar. Entonces, para que se lo quiten y no se vayan a picar, igual van a medir y, pues por ejemplo, aquí sugiere 5 centímetros, ¿no? Pero en el caso que les voy a poner, no es así como tan necesario que yo le quite el ancho de la cadera. Entonces le voy a dejar el mismo ancho de la cadera, pero a la altura más o menos de la cintura es donde le voy a meter estos 5 centímetros. Ahora, de la axila, que es la parte que sigue,
voy a meter, no le voy a meter los 5 centímetros, solamente aquí yo le voy a agarrar, voy a ver hasta dónde está mi axila. Más o menos podría pensar que le tengo que quitar 5 centímetros, pero en realidad tampoco. Le vamos a quitar únicamente 2 centímetros porque las axilas sí necesitan mucho movimiento. Entonces vamos a quitarle 2 centímetros, pero en el ancho de la manga le vamos a quitar, bueno, aquí yo ya marqué en la manga hasta donde lo quiero. Obviamente no lo quiero hasta aquí, simplemente quiero recorrer todo lo que es el puño. Este es el puño, solamente quiero recorrer esto. Entonces voy a cortar hasta aquí y aquí voy a colocar el puño. Y le voy a meter 2 centímetros aquí y 2 centímetros acá. Le voy a meter acá los 5 centímetros. Y en la parte, por ejemplo, en el largo que yo le quise quitar, voy a subir únicamente, voy a subir el ancho de esta pieza, que es como el resorte que traen normalmente las sudaderas. Entonces lo voy a subir y ahí es hasta donde yo quiero que quede la sudadera. En realidad tampoco le voy a quitar tanto, pero sí la quisiera un poquito más chiquita porque 5 centímetros de cada lado sí es bastante. Y un poquito más arriba me parece mejor. Y un poquito más ceñida de las mangas para que no la sienta así tan guanga, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a quitar este ancho que yo escogí, pero vamos a dejarle este ancho a los costados, en la cadera. Y lo que vamos a meter es en la cintura, y entonces vamos a hacer como una especie de curva, que es por eso que vamos a utilizar la regla de curva. ¿Ok? Hasta aquí, ¿tienen alguna duda, algún comentario que me quieran hacer? Con mucho gusto se los voy a resolver. Entonces, ya tenemos muy bien definido qué es lo que vamos a hacer. Y vamos a empezar con la parte del corte. Para la siguiente parte lo que vamos a hacer es voltear nuestra prenda del lado contrario. Y ahí es donde vamos a hacer todas las cosas. Ahí vamos a marcar, ahí vamos a cortar, ahí vamos a coser. Del lado contrario de la parte del frente de la tela, ¿no? Entonces, bueno, cuando nosotros volteamos nuestra prenda, descubrimos que tienen un montón de trenzado en las costuras. Y entonces vamos a decir, bueno, ¿y entonces eso cómo lo vamos a hacer nosotros? No lo vamos a hacer, no tenemos como la posibilidad de hacerlo porque no tenemos la máquina, que es esta, se llama Over, y pues no la tenemos en casa, ¿no? Entonces, así lo vamos a dejar, y ya en un momento que tengan tiempo se le puede hacer una costura como trenzando la costura para protegerla, o una especie de zigzag, pero si no pueden, no pasa nada. O sea, sí va a estar deshilachándose un poquito, pero normalmente los suéteres, las sudaderas y las playeras son de una tela que no se descose como un pantalón, por ejemplo, o este tipo de tela como gabardina tampoco se descosen. Entonces, o es muy, muy, muy raro, muy remoto la posibilidad de que se empiecen como a deshilachar, porque la cualidad de esta tela no es esa. Ajá. Entonces, ahora sí, voy a mover la cámara para que empecemos a trabajar y a ver cómo hacer nuestra modificación. Entonces, a ver, aquí ya vamos a empezar. ¿Qué vamos a hacer? Colocamos nuestra prenda, hacia el frente. Yo necesito ver el frente. Nunca les sugiero que corten el cuello más, a menos de que así quieran que el cuello esté muy grande, pero nunca, 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 procuren nunca tocar el cuello. A ver, no sé, se está viendo bien No hay problema con la imagen, ¿me estamos viendo bien? Bueno, ahí me dicen, ¿vale? Entonces, ponemos así nuestra prenda. Lo primero que vamos a cortar es la parte de abajo. Entonces aquí yo ya le definí bastante bien qué es lo que voy a cortar.
lo primero que voy a cortar es esta tira. Me está pidiendo que voltee a ver si así lo ven mejor. A ver si lo ven mejor. A ver. Bueno, espero que sí se alcance a ver porque me estaba diciendo que volteara el dispositivo. Ay, disculpen las fallas técnicas, pero es que esto... Así, a ver si... Entonces, vamos a cortar esta pieza. Esta ya está muy clara. Vamos a cortar aquí. Sin miedo a equivocarse, empezamos a cortar con seguridad. Solamente que sí, hay que irnos derechito. Y bueno, como les decía, en el caso de las prendas para agrandar, obviamente un pantalón es más complicado. Por ejemplo, si nos queda muy apretada una manga, lo que sí podemos hacer es, o sea, tenemos por ejemplo, un vestido que nos queda muy bonito de todo lo demás, pero de la manga ya no nos entra. Y es de manga larga o manga 3/4. Entonces lo que yo les sugiero que hagan es, lo que pueden hacer es cortar la manga, pero no toda, sino como dejarla como una manga corta. Entonces el vestido a lo mejor ya no va a ser igual, pero lo van a poder seguir usando. Entonces, ya estamos terminando de cortar nuestra prenda y en la parte inferior. Pero esto no lo vamos a tirar, esto lo vamos a conservar, ya que aparte de todo tiene el mismo ancho que necesitamos para nuestra... O sea, que vamos a conservar el ancho en nuestra sudadera. Pero vamos a tomar en cuenta que esta pieza mide aproximadamente 6 centímetros. Pero por ejemplo, si ustedes se encuentran con una parte así como esta, esto es una especie de... Pues igual, como les decía, una especie de trenzado que protege la costura. Eso se lo vamos a quitar. Y sí se va a reducir también el tamaño de esta tira, pero no se va a reducir tanto. Le vamos a quitar 1 centímetro. Nada más, que es lo que mide todo esto. Entonces, si medía 6 centímetros, le vamos a dejar únicamente 5 centímetros. El chiste es que no lo vamos a tirar. Entonces, esto lo vamos a seguir conservando. Díganme si tienen algún problema, alguna cuestión que no se vea o que no escuchen o así, por favor, coméntenmelo. Y yo aquí ya lo vemos acá. No estoy muy segura si se está viendo bien. A ver, lo voy a subir un poquito más. Entonces ya le estoy quitando esto. Eso también lo vamos a hacer con el puño de la manga. Porque necesitamos estas piezas. También podríamos prescindir de ellas si queremos. O se las podemos dejar. Si queremos hacer que tengan este mismo grosor, esta misma pieza, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, la parte que sigue es la del costado. En el costado lo que vamos a hacer es que más o menos nos vamos a guiar a la mitad de esta pieza. La mitad de la pieza. Para que no sea, ahorita acabo de decidir que lo vamos a dejar sin el grosor de esta pieza para que lo podamos hacer más rápido. Y
sea más sencillo de entender. Entonces vamos a dejar el largo, vamos a tomar la medida del largo de nuestro costado y a la mitad vamos a definir o determinar que esa es la cintura. Como yo les había platicado, a la mitad le vamos a meter aproximadamente unos 5 centímetros, pero como necesitamos 1 centímetro de costura, le vamos a marcar hasta el 4, porque en el quinto es donde vamos a coser. Y aquí donde está la sisa, vamos a meter 2 centímetros, y de la misma manera vamos a, bueno, ya así vamos a dejarle también 1 centímetro de costura. Y entonces en la manga vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a cortar toda la manga del puño. Vamos a cortar todo alrededor, vamos a eliminar esta pieza y más o menos esa es la pieza que vamos a, ese va a ser el tamaño que no necesitamos ya. Ya el doble sería demasiado. Entonces, en esta pieza que es el puño, vamos a quitar 2 centímetros también y le vamos a dejar 1 centímetro de costura. Entonces, ya que marcamos nuestro centímetro, vamos a, si tienen una regla más larga, les va a ayudar bastante. Yo aquí para completar bien la manga voy a utilizar esta regla y voy a marcar hasta donde quiero cortar. De ese mismo modo voy a marcar. Recuerden, si ustedes no quieren reducir la parte inferior, esto es lo que van a hacer, pero si lo van a reducir también, no reduzcan exactamente, a menos de que crean que sí es necesario, no reduzcan todo lo que metimos en el costado, solamente métanle, yo les sugiero como de 2 a 3 centímetros máximo, para que no les quede muy apretado de la parte de abajo. Entonces, vamos a utilizar esta regla curva en la parte menos curva, porque esta parte es más curva, y del mismo modo en esta zona sí vamos a utilizar un poco la parte más curva y le metemos, ligeramente lo afinamos, nosotros aquí en la costura le decimos afinar, y marcamos. Eso es lo que necesitamos marcar para poder definir. Como ven, no sé si alcanzan a ver, aquí ya hice mis líneas de lo que necesito cortar. Entonces, para no equivocarnos, vamos a, en vez de cortar luego, vamos a prender con alfileres y vamos a coser. ¿Por qué? Porque luego sucede que cortamos y verificamos y ya en realidad ya puesto probablemente nos apriete un poco más, puede ser el caso, si llega a pasar. Entonces antes de que lo corten, lo vamos a coser y vamos a verificar. Para eso nos vamos a ayudar de los alfileres que nos van a permitir que esto quede fijo y podamos pasar la costura sin que se nos mueva tanto la tela. Entonces ahora ya pasamos a la parte de la costura. Y si tienen alguna duda, algún comentario o algo, pues aquí este es el momento de las preguntas. Vamos a coser. Y vamos a darle, no olviden dejarle su centímetro de costura.
Ahorita en lo que yo corto, digo, en lo que yo estoy aquí pasando la costura, ustedes díganme si tienen algún comentario, alguna pregunta. Listo, ya quedó esta parte. Entonces ya le quitamos los alfileres. Y vamos a verificar si ya nos quedó. Lo volteamos hacia el frente y ahorita igual ya lo probamos para ver qué tal queda. Y así verificar que no estemos exagerando al cortar de más y que ya echemos a perder nuestra prenda. Ajá. Ahora les enseño cómo queda. A ver. Ya me la puse. Ajá. Como pueden ver, no sé si les alcanza a percibir cómo esta parte está ya más corta y esta queda todavía más tanto larga como floja. Ajá, entonces cuando yo le meta esto va a reducir todavía más. Por eso esto que yo le acabo de quitar es lo correcto, ya no le voy a quitar más, porque también el chiste de la sudadera es que me pueda poner algo abajo. Entonces voy a quitármelo, voy a completar el lado contrario, digo, el otro lado, y así podemos ya reducir toda nuestra prenda. Entonces igual nuevamente volteamos. Un saludo a Margarita que se acaba de conectar, la Margarita, y le voy a bajar nuevamente la cámara. Ahí está. Entonces ahora sí, ya verificamos que sí, que esa es la medida que nos gusta, que ya con esa medida es suficiente. Y vamos a hacer exactamente lo mismo, pero del lado contrario. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a quitar nuevamente la manga, el puño de la manga. Lo vamos recortando todo con mucho cuidado de no irnos chuecos. Y volvemos a poner las medidas, 2 centímetros, en este caso es 2 centímetros en las mangas y 2 centímetros en la sisa, 5 centímetros a la mitad, ubicado más o menos en la cintura. Y ahí la vamos a... y lo de abajo lo dejamos igual. Entonces tenemos que aquí a la mitad son 15 centímetros. Aquí le vamos a marcar 5, pero en realidad le dejamos 1 centímetro de costura y la parte de abajo la dejamos exactamente igual. Ajá, volvemos a tomar la parte más
menos curva de nuestra regla curva, le vamos a dar esta curva. Y en la parte que es un poquito más curva, esa la vamos a utilizar para la parte de la sisa, ¿no? Que es la axila como la conocemos todos. Y con nuestra regla más larga vamos a vamos a unir lo que es el puño con la sisa en la manga. Ajá. Aquí le marcamos bien el centímetro, no olviden el centímetro, eso es muy importante, si no, luego nos va a quedar un poco más apretada. Y nuevamente vamos a poner alfileres en toda la prenda para que nos ayude a que no se nos mueva. Ajá. Entonces vamos rápidamente colocando los alfileres en todo lo que es la costura. Ajá, la costura que marcamos con la greda. Eso también lo podemos hacer con la pluma, como les decía, pero es un poquito más escandaloso a la hora de marcarlo. Ahora sí, voy a coser. Entonces, nuevamente pasamos la costura. Si es una tela muy gruesa y están cosiendo con máquina, verifiquen que sea una aguja gruesa. Ajá. Ay, aquí tuve un pequeño detalle con mi hilo. Y bueno, ¿tienen alguna duda, algún comentario que quieran hacer? Recuerden que la próxima semana vamos a ver un ejemplo de cómo reparar un suéter. También he visto que este tipo de costuras que vamos a ver la próxima semana, las usan para los puños de las sudaderas, que son similares a los de los suéteres, la tela. Ya estamos cosiendo por toda nuestra costura marcada. Ajá. Muy bien. Ya quitamos los alfileres. Y ahora sí, vamos a volver a verificar la forma de nuestra prenda ya con las costuras hechas. Y van a ver cómo queda reducido el tamaño. Nuevamente volteamos hacia el frente. Y verificamos este detalle. Si ya no, vemos que sí es como nosotros queremos, ya ahora sí cortamos el excedente, pero antes no. Y también puede pasar que digamos, quiero que meterle más, entonces también eso es posible, ¿no? Entonces ahora ya la tengo puesta. Ajá, entonces de cómo empezó a cómo terminó ya está más ajustada. Aquí así es como queda. Entonces ya es como un poquito más fácil de... Bueno, para mí está mejor, ¿no? El tamaño. Ya me queda mejor, ya me queda más metido, ya me queda un poco más ceñido y así. Entonces, en este caso lo que podemos hacer es darle un doblez hacia adentro
y hacerle una especie de dobladillo tanto a la parte de abajo como en los puños. Este es el caso que podemos hacer exactamente eso, una especie de dobladillo, y ya nos queda como un poquito más casual, menos deportiva. O podemos regresar al tamaño, volverle a poner el puño, y entonces ya nos queda más deportiva, ¿no? Ajá. Pero si le vamos a agregar el puño, entonces hay que recordar que aquí hay que quitarle ese tamaño para que allí es donde entre nuestras piezas que teníamos abajo de esa tela que se llama cardigan. Aquí le quitamos 5 centímetros para poder meter esa pieza, igual aquí 5 centímetros para poder meter el puño. De lo contrario podemos únicamente darle un doblez y ya así terminarla, dejarla así, y así nos queda más al gusto que nosotros queríamos. Entonces, bueno, así es como concluimos con la sesión de hoy. Como ven, es algo muy sencillo, no necesitamos como la gran cosa, ya está mucho más ceñida, ya la puedo usar con más regularidad, porque no estoy como, me queda muy grande y así. Muy probablemente le voy a quitar estas partes, pero para no extendernos más en esta sesión vamos a dejarlo así, y ya luego yo les voy a poner una foto de cómo quedó al final con los puños. Pero sí quería como hacerles como la aclaración de que también lo podemos dejar así, hacerles un doblez, hacerles un dobladillo, y así dejarla totalmente. Pero estas son las medidas que necesitamos quitar para reducir el tamaño. También esto lo podemos aplicar para, muchas gracias Margarita, muchas gracias por estar aquí, y esto también lo podemos aplicar para cuando tenemos, por ejemplo, hijos, o algo así, ¿no? Como alguien que sea más chiquito, entonces tenemos una prenda, para no tirarla, está en buen estado, se la damos, pero le hacemos los cortes que acabamos de ver en estas partes, y tanto largo, mangas y el largo de la prenda en general, los costados, y así ya se la podemos poner. Podemos incluirle los puños o podemos dejarla así, sin los puños, y lo dejamos ya muy bien hecho para que lo puedan seguir utilizando. Ajá, entonces espero que les haya gustado la sesión de hoy, que también los tips para hacer las prendas más grandes les den una idea de cómo pueden modificar una prenda que ya no les queda para hacerlas un poco más grandes, y puedan continuar con la vida de esa prenda, ¿vale? La próxima semana, como les decía, vamos a ver, ya en nuestra última sesión, vamos a ver cómo reparar un suéter cuando tiene hoyitos, el entramado que necesitamos hacer para poder repararlo. Bueno, pues les mando un saludo, un abrazo y un beso enorme a todos ustedes. Cuídense mucho y nos vemos en la siguiente sesión. Que estén muy bien. Chao.